Panamericana de Salud. Vamos simplesmente esperar un minuto más, ya que los participantes están recién llegando a nuestra sesión. Vamos a esperar un minuto y ahí empezamos. Feliz día a todos. Estamos aquí en el chat. Muchas gracias por poner los saludos. Estamos muy felices de ver participantes de Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México, Cuba. Estamos muy felices de tener ustedes aquí. Y creo que ahora ya podemos arrancar y luego los participantes se van sumando. Entonces, una vez más, buenos días, good morning everyone, bom dia a todos. Este es un webinar ofrecido en 3 idiomas, inglés, español y portugués, donde ustedes podrán elegir el idioma que les convenga en el botón que van a ver aquí en la parte de abajo del Zoom, que se dice Interpretation, interpretación, y al hacer clic en este botón, les van a aparecer las opciones de escuchar, seguir este evento en el idioma inglés o en el idioma español o en portugués, y también escuchar el audio original de nuestro webinar. Vamos a tener un conjunto de 3 painelistas y nuestro webinar está organizado para tardar entre 1 hora y 15. Un saludo entonces nuevamente, nuestro Departamento de Evidencia e Inteligencia para Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos muy felices de también tener a ustedes aquí con nosotros participando de este momento tan especial. En la sesión del día de hoy vamos a escuchar, aprender, renovar nuestro conocimiento sobre 2 bases de datos muy importantes para acceder a la literatura, la información, que es PubMed y también Lilacs. Y vamos a tener 2 expertas en el tema que nos van a compartir, que nos van a enseñar cómo mejor utilizar estas 2 bases de datos para sacar lo mejor provecho posible. Vamos tratar de hacer un webinar bastante interactivo, bastante inovador, donde ellas van a probar las búsquedas online para que podamos ver cómo las 2 bases de datos se comportan a la medida que hagamos las búsquedas bibliográficas. Es importante comentar a ustedes que tenemos 2 canales de comunicación con ustedes durante la sesión de hoy. Por el chat, que pedimos amablemente que lo dejen reservado en caso de que tengan dudas o problemas con la sesión. Si no escuchan bien, si la interpretación va mal, si estamos hablando muy rápido. Entonces, el chat, por favor, si sean muy amables de dejarnos saber si hay algún problema logístico con el webinar. Y el otro canal de comunicación con nosotros es el Q&A, la sesión de preguntas y respuestas también, que van a encontrar un botón aquí abajo que podrán poner sus preguntas técnicas. Cómo buscar, cómo hacer esta búsqueda, darnos ejemplos. Entonces, la forma de interactuar con los panelistas, preguntas sobre PubMed y Lilacs serán hechas por el Q&A. Y en el chat pongamos
preguntas y dudas sobre la parte logística de nuestro webinario. Me gustaría aprovechar desde el inicio y también agradecer a todos los colegas, los intérpretes, todos los colegas de nuestro departamento que nos están apoyando hoy y que la sesión está grabada y que después con mucho gusto vamos diseminar para los que no lograron escuchar y que no lograron participar de la sesión en el día de hoy. Así que me gustaría invitar nuestro moderador del webinar de hoy, Leonard Ryan. Muchos de ustedes conocen a Leonard o Lenny, como costumbramos decir. Lenny es el co-coordinador del programa del Subcomité de Desarrollo de Capacidades de Research for Life. En nuestra región tenemos 22 países y territorios que son elegibles a acceder a Research for Life, y PubMed y LILAC son recursos de Research for Life. Entonces, antes de pasar la palabra a los expertos, nuestro moderador, que va a coordinar la sesión de hoy, también nos va a hablar muy rápidamente de la importancia y todos los beneficios que tiene Research for Life. Así que, Lenny, thank you so very much. The floor is yours. Go ahead. Lenny, es tu turno ahora, por favor. Adelante. Hola a todos, bienvenidos desde la Florida, donde estamos saliendo del clima tropical y ya estamos con un clima mucho más um, templado. Voy a ser el moderador de este curso muy dinámico. Tenemos con nosotros a dos presentadoras muy expertas en el tema y nos van a hablar de las dos bases de datos diferentes. Yo brevemente quisiera hablarles de Research for Life. Tengo unas 12 diapositivas y luego voy a pasarle la palabra a casi mi colega de muchos años y luego después de ello pasaremos a la presentación y la demostración de PubMed y la demostración en línea. Como lo dijo Eliane, Research for Life está disponible en 22 países y territorios y da a las instituciones de los países de bajo ingreso acceso en línea a contenido académico y revisado por profesionales. Y es una de las colecciones más grandes del mundo sobre salud, agricultura, medio ambiente e información científica y técnica. Tenemos ahora estas colecciones, cinco: salud, agricultura, medio ambiente, innovación y tecnología, y lo relacionado con leyes y derecho en ciencias sociales será el próximo. Entonces, las universidades, los institutos de investigación, las oficinas de gobierno, los hospitales universitarios son los que utilizan Research for Life. Y aquí tenemos los países de las Américas elegibles para trabajar con Research for Life. Tenemos el grupo A, países que tienen acceso gratuito y son Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Nicaragua, Santa Lucía, Saint Vincent y las Granadinas y Surinam. El grupo B paga un bajo acceso y aquí están los países en color anaranjado. Research for Life ha empezado registro para llegar a nuestros colegas de Haití en francés. Son siempre como un país que queda un poco rezagado a veces. Entonces, ¿cómo registrarse si necesitamos más información? Aquí van a este URL que les permite verificar si ustedes están registrados o si son una universidad o un organismo de gobierno. Y entonces pasan acá por los pasos que les permite registrarse y en cuestión
de 10 a 14 días reciben información de la oficina de Ginebra. Bien, tenemos entonces un nuevo portal de contenido unificado para accesar em, eh, Research for Life, que es mucho más actualizado y estamos muy contentos de tener este portal. Pero hay tres portales. Tenemos el portal de contenido unificado, el Agora y el Ardi. Esto tiene que ver con la dinámica de las distintas agencias y organismos y hay dos que requieren su propio portal, pero ustedes pueden ingresar directamente a través de los portales, utilizar su mismo nombre de usuario y contraseña, pero quiero seguir adelante. Esto indica acá que tenemos una pantalla en español en el nuevo portal, de manera que todas las pantallas que aparezcan acá serán en idioma español. Pueden ir a esta función o aquella y regresar también al idioma inglés si así lo desean. De esta página inicial podemos ver que hay contenido donde están los editores, las colecciones. eh, si ustedes quieren ingresar a las colecciones, pueden ir allí directamente. Acá tenemos una lista de los recursos bajo las distintas disciplinas y los temas. De todas maneras, tenemos que pasar a una caja diferente para hacer una búsqueda de palabras clave. Aquí tenemos una demostración, he resaltado las bases de datos, he hecho clic en colecciones, hay 31 bases de datos y podemos ver acá la lista, que uno puede ir repasando toda la lista y vemos el acceso a esta lista y también vemos que allí está PubMed. Si ustedes están en una institución registrada, si ustedes entran a PubMed a través de Research for Life, tendrán acceso a muchas de las revistas, artículos en el texto completo, lo que está disponible en su país. Es cuando y por eso nosotros los mandamos a bases de datos y de allí a PubMed. Entonces, tenemos acá la caja de búsqueda, pueden usarla cuando estén en una colección o en una página de contenido, pueden hacer clic en la lupa y esta búsqueda nos sirve para hacer búsqueda de todo Access, Research for Life. eh, y esto es lo que tienen acceso en su país. Y ustedes utilicen esto para hacer las búsquedas de palabra clave y ustedes podrán entonces abrir el texto completo del artículo sin ningún problema. Y en el portal de contenido tenemos una página inicial, tenemos barras horizontales, se llama un menú hamburger. Y si van allí y abren este menú, pueden ir a la Country Office, perdón, Country Offer, que es lo que se ofrece en su país. Entonces, digamos, yo he seleccionado Guyana y he puesto acá Universidad de Guyana, facultad, colegio y me da el número casi 17,000 revistas, me da todo esto. Miren acá, acceso completo 97,200 libros, 16,600 revistas, 62 fuentes de referencia, 14 bases de datos, incluye casi todos los recursos y vemos también qué editoriales están disponibles. Esto es todo. Si ustedes quieren conectarse con nosotros, tienen aquí distintas opciones a través de Facebook, también hay un sitio web, Twitter, tienen opciones a través de medios sociales para conectarse con nosotros. Y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a presentar a mi colega Katy Kwan, a quien he conocido desde la Asociación de Bibliotecas Médicas por ya que 20 años, creo que nos conocemos por lo menos desde hace 20 años. Y
Casi cuando se jubiló, conversó conmigo y me dijo, yo quisiera ayudar un poquito con Research for Life. Ella había hecho un poco de trabajo técnico, pero ella me dijo, quiero empezar a trabajar en desarrollo de capacidades. Y ella ha sido una adalid de esto. Y ahora es una especialista independiente sobre información en salud. Ella trabajó en el Centro de Biotecnología en la Biblioteca Nacional de Medicina por muchos años, donde estaba a cargo del proyecto de PubMed. Si ustedes están en una biblioteca y pasan por su base de datos de biblioteca y están buscando revistas en PubMed, ustedes van a conectarse con esa base de datos donde ella trabajó muchísimos años en su desarrollo. Pero ahora ella también coordinó el centro de PubMed de esfuerzos internacionales. Si ustedes van a PubMed, pueden conseguir enlaces con la central, pero quiero detenerme aquí y darle la palabra a ella. Presten mucha atención porque van a aprender muchísimo sobre cómo utilizar PubMed y todas las cosillas que no estaban seguros ustedes de lo que eran, etcétera. Probablemente ahora les van a quedar muy claras. Gracias a Kathy Kwan. Muchas gracias por tu presentación, Lenny. Espero que vean mi pantalla y aquí ven mis diapositivas. Bien, perfecto. En estos 30 minutos voy a tratar de decir muchas cosas y espero guardar mi tiempo. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar en la nueva versión de PubMed que salió el mayo pasado. En estos 30 minutos yo quisiera presentarles PubMed a ustedes y hablar un poco acerca de la historia y el contenido y darles también un vistazo a la interfaz y también algunos consejillos para el uso de PubMed. Y luego al final voy a hacer una búsqueda, una demostración en vivo. Entonces, ¿qué es PubMed? PubMed es una base de datos eh, para citaciones de literatura de biomédica y ciencias sociales, de revistas revisadas por colegas y libros en línea. Tenemos más de 33 millones de registros que pueden tener enlace al texto completo. También se está conectado con PMC, que es gratuito, y también de sitios de los editoriales. Y hay más de 2,5 millones de usuarios singulares que de todo el mundo a diario. Hay más de 6 millones de llamadas API a diario y también hay muchos archivos que se bajan a través del servidor. Un programa del NCBI, del Centro Nacional de Biotecnología, de Información de Biotecnología en la Biblioteca Nacional de Medicina fue lo que inició esto. Entonces aquí tenemos una gran historia. Desde 1879 tenemos el Index Medicus, que era impreso. Y entonces tenemos la cantidad de super contenidos y esto viene de la historia larga de la compilación de toda esta información. Luego, en 1971, empezó Medline, que era un análisis de literatura médica y para recuperar instrumentos y publicaciones en línea. Y luego esto estuvo primero en un mainframe y luego en CD-ROM. Y esto era lo que se llamaba Medline en 1971. Luego en 1946 lo que teníamos de 1946 y 1953 se fueron agregados a Medline con distintos proyectos. Todas las citas eh, eh, vienen desde hace muchos años. Y luego tenemos PubMed, que apareció en 1997 y entonces incluye las citaciones que son disponibles gratuitamente por Internet, además de Medline. Entonces, Medline
tiene 5.200, perdón, PubMed tiene citas de lo que son las revistas de PubMed Central o PMC, y también manuscritos de autores que tienen financiación de los eh, institutos nacionales de salud, además de libros. Entonces, ¿qué está en PubMed? Tenemos Medline, es el 86%, que incluye revistas seleccionadas por un comité que se llama LSTRC, que es el Comité de Revisión Técnica de Selección de Literatura. Y entonces, es muy prestigioso poder ingresar a Medline si uno es una revista científica. Medline tiene revistas en 139 revistas, están en español y en portugués. Entonces, todavía nos falta mucho para incorporar literatura en otros idiomas. Y 14% son citas de autores no en inglés, y tenemos el resto de las citas vienen de libros de PCM. Tenemos los artículos de BMC, de revistas, el proceso de selección para entrar a PMC. Tiene que tener aseguramiento de la calidad y el nivel de publicación. PMC se convirtió en el repositorio de los institutos nacionales de salud y otros organismos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, así como también organizaciones no gubernamentales, ONG, y también de financiadores internacionales a través del PMC de Europa. Y entonces, PMC tiene entonces todas las citas y 90.000 artículos son provenientes de los manuscritos, el repositorio de manuscritos que están recopilados bajo políticas de acceso público de quienes financian. Y luego tenemos los libros que representan el 0,08%, que tienen también un proceso de selección específico. Aquí tenemos los manuscritos de los autores de PMC. Un artículo puede incluir otras cosas diferentes de ciencias biológicas, etcétera, porque las políticas de acceso público tienen que incluir organismos como por ejemplo del Consejo Europeo de Investigación. Por ejemplo, aquí viene de un organismo que no es específico del área biológica. Entonces, para esos artículos, las citas, querríamos buscar el texto completo en PMC, etiquetado claramente en las barras laterales. Y deberíamos hacer la búsqueda. Y uno se pregunta por qué está en PubMed, entonces uno puede empezar a buscar en el catálogo y puede decirnos claramente que que no está incluido en Medline y que tampoco está en otras de las colecciones que estábamos buscando. Y mucha gente empieza a quejarse, a decir que no encontraban ciertos artículos de algunas revistas, y entonces para estos casos uno tiene que verificar el catálogo de los institutos nacionales de salud. Entonces nuestra filosofía es muy clara en el sentido de que
PubMed quiere ingresar al siglo XXI y entonces su misión dice que estamos transformando a PubMed en un centro moderno con una búsqueda rápida, confiable, intuitiva que conecte a las personas en las fuentes principales del mundo en lo que se relaciona con información biomédica. También estimulamos la colaboración porque otras personas pueden utilizar esta información para hacer lo que necesitan hacer. Entonces, esto es muy interesante. Utilizamos una interfaz fácil de utilizar, está en la nube para eficiencia, escalabilidad, eficacia en costos y colaboración, también para estar de acuerdo con las normas de la industria, fuente abierta, productos comerciales y también un desarrollo ágil, continuo y que reacciona rápidamente para hacer actualizaciones cuando se da retroalimentación. Aquí vemos la pantalla. Podemos ver acá si hay un resumen o un abstracto. eh, Podemos ver cómo se hacen las búsquedas. Aquí arriba tenemos muchas funciones que podemos abrir para nuestra búsqueda. Podemos guardarla en nuestro email, podemos enviarlo al gerente o gestor de citas y en cada cita tenemos una caja de selección que nos permite ir individualizando las funciones y podemos citarlo allí y podemos hacer clic para obtener la cita en el estilo que uno desee. Y hay también estilo y pueden tener acá hasta 1000 citas. Y tenemos una característica muy importante en esta pantalla que nos permita ser muy flexibles. Aquí tenemos esta barra lateral que es un filtro. eh, Tenemos el texto completo gratis, luego tenemos los datos asociados, podemos tener acceso a la base de datos y a los materiales suplementales. Y luego tenemos la revisión sistemática, aparece en dos lugares, el tipo de artículo. Esto es para publicación, pero no queremos confundir a las personas. Entonces, estos dos acá son los mismos. También vamos a hacer clic para que aparezcan más cosas y ir aumentando la búsqueda con filtros adicionales, por ejemplo. Eh, Entonces, uno puede querer hacer este tipo de búsquedas adicionales. También podemos buscar un artículo que esté en otro idioma fuera de inglés y entonces como ven ustedes allí puede uno escoger los idiomas. Aquí también tenemos, este es la pantalla que nos muestra el abstracto o el resumen. Y podemos ver acá la navegación que nos permite ir al abstracto aquí al lado y tenemos una etiqueta para artículos de tipos específicos. La mayoría de los abstractos de un artículo científico no necesariamente tienen esta etiqueta. Tenemos también una herramienta muy buena. Si ustedes encuentran un artículo que les gusta mucho y quieren expandir su búsqueda, pueden entonces encontrar un artículo similar para hacer comparaciones entre PubMed y otros artículos dentro de la base de datos de PubMed y esto les ahorra tiempo para hacer la búsqueda. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas para hacer las búsquedas en PubMed? Hay que ser específicos en los términos de búsqueda.
La razón para ser específicos, hay un algoritmo muy específico que hace el trabajo por ustedes y eh, valdría la pena ensayarlo y ver cómo PubMed traduce esto y puede ayudarles mucho en términos de los términos que hay que utilizar, etcétera. Y entonces, digan qué es lo que quieren hacer y él lo hace por ustedes. Le pedimos a las personas que hagan lo que quieran hacer y tal vez ustedes eh, quieren hacer una búsqueda. ¿Y cuáles son los detalles de búsqueda? Cuando ustedes escriben algo en la barra de búsqueda, entonces va de izquierda a derecha y están las palabras y la puntuación y normaliza con minúsculas y coloca su término en el término que hace la búsqueda automáticamente en ATM. Y en esta búsqueda solamente PubMed está haciendo, colocando AND como implica que es un operador booleano. Entonces, tenemos aquí algunos conceptos y aquí simplemente coloco dos conceptos, COVID-19, seguridad, y entonces me fijo en cuál es la historia de búsqueda aquí y aquí ven ustedes cómo PubMed tradujo la búsqueda. Lo pueden ver que se tradujo en COVID-19 y luego en un concepto recurrente, si está disponible, les va a hacer una búsqueda también por palabra clave. Para un tema realmente muy candente como COVID-19, tal vez sea útil no colocar palabras clave. Como ustedes pueden ver aquí, tiene la palabra solamente COVID. Es realmente bueno que puedan copiar, pegar. Y esta es la regla general, digamos, para las búsquedas de COVID-19. Pueden hacer copia, pegado y así no pierden ningún término. ATM, el mapeo automático de términos. Rápidamente, estábamos pensando aquí sobre uno puede presentar conceptos de unidad en general. Y imagínense, y luego vamos a pasar por tres sectores, sus temas, periódicos, publicaciones periódicas y autores. Y cuando esto pasa a un cuadro de traducción, pasa por cada uno de estos elementos. Si quieren hacer una búsqueda en una publicación, tal vez sería una buena idea calificarla. Porque diabetes, por ejemplo, es un término muy amplio, una materia amplia. Entonces, si hacen una búsqueda por materia, ingresen aquí en PubMed y ATM puede hacer el resto, pero si están buscando una cita específica, tal vez harían algo diferente. En primer lugar, tenemos un cuadro de traducción y encontramos MESH, que son los titulares por materia médica. Y aquí vemos, por ejemplo, los conceptos complementarios, los subtítulos, los títulos que se utilizan también en nuestra biblioteca para consulta y para indización. Perdón. Tenemos conceptos suplementarios, complementarios, subtítulos, títulos. Y luego los títulos son anuales. Luego tenemos los términos de ingresos, sinónimos y también tenemos en esta parte un mapeo que se hace a singular, plural, ortografía británica o estadounidense, el nombre comercial del medicamento y también el sistema del lenguaje médico unificado, UMLS. Y también tenemos SNOMED
CT, que es otro lenguaje. Estos son los dos ejemplos de un término mesh, COVID como un concepto complementario. Y aquí estoy buscando en PubMed la búsqueda es en torno al concepto y todo lo que esté relacionado. Títulos, subtítulos. De esta manera pueden realizar la búsqueda y si no quieren, tienen que calificarla para restringirla, pero en general esto ha estado funcionando muy bien para la gente. Como mencioné anteriormente, Mesh solamente se ve una vez al año y ahora ya salió la versión de 2020 y estamos en el proceso de incorporar en PubMed todo esto y se finalizará con esto también. COVID surgió en 2020, entonces Mesh no tenía este término, tenía el término de materia, pero también un concepto complementario. Entonces es realmente importante contar con esto para poder obtener un comentario nuevo como esto. El segundo tema es un cuadro general de traducción donde tenemos los títulos completos, también la información, etcétera. Y también tenemos publicaciones y todos los títulos de publicaciones, citas, que son aproximadamente 30,000. Hay una buena posibilidad de que ustedes reciban algo de esto. Es una buena manera de utilizar el sistema cuando están haciendo una búsqueda por citas. En tercer lugar, tienen este cuadro de traducción de autor. Aquí tenemos para diferentes citas y en todo momento solamente tenemos aquí la inicial del nombre, luego tenemos todas las iniciales, dos iniciales y en algunos casos solamente tenemos el nombre completo. Entonces, vamos a volver a esto en unos momentos cuando hablemos de estas búsquedas. ¿Cómo se puede desactivar? Para desactivar, hacen clic en citas, en las comillas invertidas, las comillas, y PubMed no tiene estas búsquedas adicionales, sino que tiene un índice extenso para frases que se utiliza en general. Entonces, para encontrar un término, la frase está en este índice y la idea sería mostrar comentarios, mostrar detalles y determinar cuántas citas se encuentran en esta frase para poder utilizarlo. De lo contrario, no deben utilizar las comillas. Muchas personas ni siquiera saben que se puede utilizar esto con el índice, pero en especial si quieren buscar algo más tradicional. El término o la búsqueda más normal es a través de autor. Entonces, aquí tenemos todos los nombres, los apellidos, se coloca como apellido inicial del primer nombre y a partir de 2002 está el nombre completo. Si ustedes hacen una búsqueda del nombre completo, tal vez no sea una búsqueda completa y también se les da acceso al editorial a esto. Entonces tal vez lo pueden buscar por editorial y se encontrarán estas citas. Si ustedes desean realizar una búsqueda realmente integral por autor, pueden encontrar un artículo que ustedes saben que es de ese autor. Por ejemplo, coloco Anthony Fauci, coloco su nombre y tengo más de 300 artículos. Entonces, esto no está demasiado bien, no me interesa todo su trabajo. Entonces, encuentro un artículo que nosotros sabemos que él lo escribió y luego hago clic en su nombre. Y luego PubMed sabrá
o mostrará una linda característica que se llama búsqueda por autor computarizado. Esto se ve en formato de índice y vamos a ver así que el segundo nombre de Fauci comienza con S. Y aquí tienen una cronología que estará disponible. Si, por ejemplo, utiliza un algoritmo, pueden también obtener esta información. Un poquito más sobre texto completo. A partir de 2010 en adelante tenemos un enlace al texto completo que es superior al 40%. También pueden realizar una búsqueda según Research for Life. Aquí tenemos algo que nos remite a su institución, Research 4 Life. Esto es realmente interesante. Es la Universidad de Chile, la biblioteca de la Universidad de Chile. Si ustedes tienen estos recursos, este material, súmense. Y estos iconos vienen de la Universidad de Colombia y en el Caribe. Y también me gustaría destacar aquí un filtro personalizado que pueden utilizar aquí en esta búsqueda. Esto es solamente para las personas en Colombia. Aquí pueden realizar consultas especializadas y un subconjunto aquí que encontramos aquí. Les voy a mostrar que simplemente escriben simplemente dentro de seguridad y vuelven a PubMed. Estos son recursos excelentes para su referencia. Deseo realizar una búsqueda. Tengo tiempo. Un poquito. Safe search. You can see how it goes, right? I type in the whole search and go to advanced field. Bueno, vamos a colocar la búsqueda, vamos al campo avanzado y podrán ver cómo se traduce. Entonces, algunos de estos son interesantes, pero podrán ver aquí todas las palabras clave, cómo esto se dividió en diferentes conceptos. Y aquí tengo otra búsqueda. Hago clic en el concepto que creo que es más útil, tiene más recursos. Entonces, está aquí, por ejemplo, estrategias para el tratamiento de la salud mental. Tengo muchas respuestas y tengo estos artículos, tengo hasta 24. Pueden ver cómo se puede hacer por traducción de término para la búsqueda. Y si ustedes no lo hacen de esta manera, van a terminar con 200 resultados y me parece que este es un artículo muy útil y este es un buen punto inicial. También habla sobre, hay consultas clínicas, pueden poner COVID y luego general bajo filtro y aquí no necesitan poner COVID porque sería redundante, es la misma búsqueda con más de 200 resultados. Perdón, no quiero robarles más tiempo, pero es divertido. Traten de hacer una búsqueda avanzada, ver los detalles y pueden, por ejemplo, si buscan COVID, realizar un filtro para restringir los campos de búsqueda y usarlo como punto de partida. Esto es todo lo que tengo. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias.
back, and my job now is to introduce the next presenter. Es un placer ahora presentar al siguiente orador, quien es nuestro bibliotecario y es también la persona que está enseñando dentro de REMEI, dentro de OMS. Search and effectively use that database, and I will. Bueno, ahora vamos a escuchar a esta presentación en inglés y este es un material realmente excelente y en varios idiomas. Y en este momento le doy la palabra a ella. Muchas gracias. Rose, não se escuta. Não escutamos você. No estamos, Elian, no la estamos escuchando. Me vuelves a llamar, es que se me desconectó el teléfono. Me vuelves a llamar porque se me desconectó el teléfono, pero prefiero estar conectadas por el teléfono. Voy a colgar y me llamas. Just a reminder for our Muy bien, un recordatorio para todos nuestros colegas que van a seguir en inglés o en español. Rose hablará en portugués, nuestro tan preciado idioma, y los que quieran seguirlo, estos son los idiomas originales y tienen que recordar que deben utilizar interpretación para cambiar de canal. Te doy la palabra. Muy bien, voy a compartir pantalla. Si no me escuchan, me avisan. Muy bien, vamos a compartir aquí. No sé si ¿Están viendo la presentación? Sí, correcto. Muy bien. Muchas gracias por la presentación sobre PubMed. Voy ahora a mostrar cómo podemos hacer una comparación con LILACS, es decir, cómo podemos ingresar. Esta es una base de datos de bibliográfica para América Latina y el Caribe y ver bien cuál es la importancia de utilizar estas búsquedas en la región. Voy a hablar un poquito de este contexto y voy a comenzar con mi BBS y luego voy a hablar búsquedas simples y principales recursos y búsquedas avanzadas. Para darles una idea del uso y qué es esta base de datos, tenemos aquí una gran cantidad de datos. Y aquí, que es PubMed. Y aquí tenemos una comparación que es el universo BBS, es decir, un portal que incluye varias bases de datos. Y como ya lo vimos, tenemos la base de datos Medline como una de las principales, PubMed, y LILACS, que también está en BBS con cerca de 970,000 documentos, y el portal BBS también incluye a Medline, que es la base de datos principal, y por eso es que tenemos un número de documentos mucho más grande. Y por ello es que el número de entradas en LILACS, como ya se dijo anteriormente, es decir, dentro de América Latina y el Caribe y sus idiomas que incluyen portugués, español, es un porcentaje más bajo, y por eso es importante consultar a LILACS. Tienen una participación más baja o aportes más bajos que el idioma inglés. Entonces, por eso es importante consultar LILACS porque representa también documentos generales en nuestra región. Entonces, aquí tenemos la primera página. LILACS, la página de LILACS, donde vemos registros de estos 970,000. Tenemos textos completos, 553,000, y estos son en los últimos años, en los últimos 10 años, es obligatorio ofrecer
como prerequisito en LILACs un registro completo, es decir, un asiento completo del documento. Entonces, tenemos textos que no son completos, pero que son anteriores a esta fecha en las cuales ya es obligatorio tener el texto completo. Entonces, tenemos todo un legado de información que es previo a este requisito de contar con textos completos. Nosotros tenemos más de 972,000 registros en LILACs que son producidos por 26 países en cooperación y son los que van creando esta base de datos importantes en nuestra región. Ustedes pueden tener acceso directo a través del portal de LILACs o a través de la Biblioteca de Salud. Y cuando uno realiza una búsqueda, nosotros recomendamos ir a Mi BBS, que es similar. Es un mini BBS, en portugués un mini BBS, y así podemos tener un registro donde podemos guardar los documentos que son importantes para nosotros. Entonces es un registro en el cual puede ser a través de una red social o ustedes pueden establecer su propio registro personal para recibir alertas de acuerdo con la necesidad personal que tengan de información. Pueden recibir también información que ustedes van predeterminando en BBS y aquí tienen diferentes elementos. Ustedes pueden incorporar, por ejemplo, cuáles son sus documentos preferidos, los temas de interés y tienen también cuál es su historial de búsquedas dentro de BBS en esta interfaz. También pueden realizar una transmisión con RSS y tener actualizaciones constantes según el tema. Y para todo esto, ustedes tienen instructivos sobre cómo pueden habilitar todos estos recursos en Mi BBS para así poder documentar la navegación. Siempre y cuando ustedes ingresen en LILACs o a BBS, podrán acceder a través de Mi BBS. Y hay que recordar que BBS es un portal conjunto y que allí ustedes tienen varias bases de datos. La principal es LILACs y también tenemos más de 35 bases de datos, como por ejemplo PubMed, el repositorio de la OPS, de la OMS, las bases de datos de los países, de cada uno de los países participantes y algunas bases de datos especializadas, como por ejemplo en el área de enfermería y de medicina integrativa. Entonces, todas estas bases de datos son parte de este conjunto. Es decir, todo esto está en BBS. Hoy voy a hablar de LILACs y lo que está en LILACs se ve en todos los archivos de la Biblioteca de Salud. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas dudas que son bastante comunes, que son las más utilizadas por los usuarios y podemos utilizar esto en LILACs y si es necesario traducir, por ejemplo, si ustedes desean traducir esto, la mayoría de los documentos están en español, pero también hay algunos en inglés y en la región también se están publicando en idioma inglés a pesar de que son de la región latinoamericana, porque también el Caribe tiene acceso a esto. Entonces, nosotros hacemos esto desde la Oficina de Salud y lo que es realmente importante en Brasil, lo que es importante para cualquier búsqueda en cualquier base de datos, es que establecer cuál será la estrategia, la forma de buscar con los recursos que tienen para cada punto de información. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos recursos que son similares, que están allí dentro de BBS, pero hay otros que ya son más diferenciados. Entonces, se
debe prestar atención a toda esta variedad de recursos para ver cómo uno puede recuperar mejor la información que necesita. Y lo que es importante y una de las gran diferencias entre ambos sistemas es que cuando usted realiza una búsqueda en PubMed, por ejemplo, una frase, coloca una frase o un solo término y se utiliza el índice 0, que es el que se utiliza para toda la recuperación. En BBS nosotros no tenemos un índice, entonces cuando usted coloca los términos para realizar la búsqueda en la base de datos en LILACS dentro de la Biblioteca Nacional de Salud, el campo índice que usted utiliza es un campo de palabras. Y una vez que usted realiza esta búsqueda, usted no tiene el mapeo ATM, como lo tiene en PubMed, pero todo, cuando usted, es decir, usted coloca allí y esto abarca cuáles son los títulos del documento, los títulos traducidos, todos los documentos que están en BBS tienen, y en LILACS, perdón, tienen la metodología. Esto está también en inglés, entonces usted está recuperando los términos en inglés, está recuperando también términos originales, palabras también que describen temas, los nombres de sustancias en todos los idiomas, en inglés, portugués, francés y español. Entonces, en este recuadro de búsqueda, usted tiene, por ejemplo, una palabra que describe, por ejemplo, un término específico médico. No importa en el idioma que usted lo esté escribiendo en este recuadro, la recuperación será la misma en la base de datos porque es algo automatizado y ya está la traducción incorporada. Entonces, usted puede utilizar aquí en cualquier idioma, inglés, portugués, francés o español, dentro de LILACS o de BBS. Pero si usted no está realizando un término específico y coloca un término libre, por ejemplo, COVID-19, que es un término más general, realizará la búsqueda en cualquiera de los idiomas, en cualquiera de los 4 idiomas, pero es diferente en lo que obtendrá en cada uno. Si usted va a incluir fiebre amarilla, aparecerá también la palabra fever en inglés, fiebre amarilla, y también lo va a obtener en francés. Y al mismo tiempo se ve los tipos de publicación. Cuando estas ya están incluidas en MESH o en el texto, los nombres de sustancias, los nombres de persona como asunto. Y esto es diferente a lo que vemos con PubMed, porque no tenemos una búsqueda por autor. Si usted necesita una búsqueda por autor, lo tiene que hacer de manera muy especializada o tiene que colocar una etiqueta con 2 puntos para hacer una búsqueda específica por autor. Y aquí nosotros tenemos una demostración de cómo se están recuperando estos términos y cómo fueron recuperadas las palabras que están en el mismo documento y que están en la biblioteca de salud. Y nosotros verán que nosotros utilizamos cualquier término que es lo que tenemos en BBC para el campo que facilita una búsqueda más general o de términos más específicos según lo que necesita la persona que está llevando adelante esta búsqueda. Y ahora cuando nosotros ingresamos al portal de LILACS, vamos a observar aquí que usted tiene un filtro. Entonces, nosotros entramos aquí en LILACS y en BBS y es importante observar durante la navegación si el filtro está activado. Y que desde aquí pueden ver las palabras a filtrar, base de datos LILACS, y esto nos dice cuál es el texto que estamos buscando. En las 35 bases de datos de BBS estamos buscando en LILACS. Entonces, este filtro ya está preactivado cuando entramos a LILACS. Entonces, yo tengo que buscar en esa área de los filtros que están aquí, base de datos. Yo puedo hacer un filtro por LILACS. Puedo dejarlo abierto en todas las partes y en el resultado yo puedo encontrar para LILACS. Entonces,
van a observar ese filtro, el detalle de la investigación que está aquí abajo, en esa cajita que está abajo. Y entonces aquí, por ejemplo, ya voy a pasar a la navegación para mostrarles algunas rápidamente. Ustedes pueden activar más filtros. Aquí tienen unos que aparecen en la parte izquierda. Ustedes pueden activar más filtros. Filtro que se llama país, región como asunto. Y esto es muy pertinente para nosotros cuando queremos buscar los documentos que han sido publicados en determinados países o no publicados en determinados países, pero sobre determinados países. Ese filtro no es de editora, no es de las revistas, no son las revistas de Argentina. Por ejemplo, es Argentina como tema dentro del filtro. Bien. Entonces, existe este filtro que pone a Argentina como tema de la recuperación. Entonces, es bastante pertinente para nosotros en la medida que nosotros necesitamos trabajar en algún momento con investigación que esté tratando sobre un país en particular para recuperar documentación de las editoriales y de las revistas publicadas. Tendríamos que poner datos específicos y hacer investigación por país y por revista. Y entonces esto se hace diferente. Existe un filtro para eso también, cuando uno quiere hacer investigación sobre publicaciones. El filtro para incluir resultados, algunos que ya han navegado sobre COVID, etcétera, coronavirus. Hay una búsqueda por países y ese es el filtro que se aplica. Los recursos de búsqueda eh, eh, nosotros utilizamos los operadores booleanos que se utilizan para combinar términos entre las frases, entre los términos. Tenemos el and, el or y el not, que son los operadores booleanos. Y esto es lo que se aplica. El aplicador OR hay que colocarlo si queremos utilizar. Y también en la BBS tenemos el operador NOT, que se usa en BBS en NOT. Para hacer exclusión en la BBS no utilizamos NOT. Se utiliza AND NOT. Y aquí tenemos algunas informaciones similares. Investigación por frase. Aquí recomendamos siempre, entonces, utilizar las comillas para las frases que se utilicen. Las ponemos entre comillas. También utilizamos el asterisco también como truncador y las paréntesis que se utilizan para organizar nuestra expresión. También tenemos acá para ilustrar, no tenemos todos acá, pero sino los más importantes y los que más se utilizan cuando queremos hacer. Una de las formas en que podemos utilizar una búsqueda por índice, por campo, es hacerlo directamente la sigla del campo con el término que vamos a buscar. Una diferencia bastante grande entre PubMed y BBS y LILACS tiene su universo aparte de la literatura latinoamericana y del Caribe. Pero si hacemos una búsqueda en BBS, siempre tenemos una diferencia muy grande. Y hay algunas personas que cuestionan por qué ven más documentos considerando la base de datos de Medline y menos documentos en Medline y BBS. ¿Y por qué ocurre esto? Porque utilizamos nuestro sistema que tiene como default utilizar la búsqueda más específica. No trabajamos
con explosión de términos. O sea, tenemos un descriptor de diabetes y tenemos muy grande diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 estacional. Con la BBS, nosotros no incluimos esos términos del árbol de la búsqueda. Rose, desculpa, sorry, just to be sure everyone can listen Ojalá correctly. We are todos getting estén some escuchando bien. reporting Hay that algunas there personas no que sound. indican que no hay sonido. ¿Se escucha? Ok, ok. Pode seguir. Gracias. Entonces, esos términos, la explosión de términos no se hace automáticamente por BBS. Entonces, esta es una diferencia bastante grande entre los resultados y también el ATM, el PubMed es algo que no tiene BBS y causa una diferencia. Entonces, tenemos la posibilidad de utilizar descriptores por categoría, incluyendo el árbol de términos, como por ejemplo cuando decimos esta categoría, utilizamos este descriptor de categoría con asterisco. Y entonces esto nos da una proximidad mayor porque tenemos que recuperar todos los descriptores que pertenecen a esa jerarquía. Aquí tenemos otras formas de investigar. Recuerden que hablé de país de publicación, país de publicación. Entonces aquí tenemos CP. Entonces yo puedo poner CP, dos puntos, Perú en mayúsculas y entre comillas. Entonces aquí tenemos los que son publicados en ese país. Y esto solo para ilustrarles. Y ahora se ha ido el sonido de la doctora Pinto. No estamos escuchándola. A gente te perdeu. Você falou eu vou, aí a gente te perdeu. Vou tentar alguma coisa. Sí, voy a hacer una navegación ahora. ¿Me están escuchando bien? No limite do nosso webinar, tá bom? Só pra Y así también estamos llegando al final de nuestro webinar. Bien, entonces sí tenemos algunas recomendaciones. Aquí tenemos algunos lugares donde podemos buscar más información sobre cómo hacer las investigaciones y voy a hacer una navegación utilizando, tengo una pregunta de búsqueda y es qué estrategias se van a utilizar para promover la salud mental en las personas durante la pandemia de COVID. Entonces voy a utilizar acá, vean esto, ya existe un filtro en la BBS, ustedes pueden acceder a ese filtro en la ventana de conocimiento en el link del repositorio y el repositorio que es alimentado por la red que está presente aquí en el hoy también, donde tenemos varias preguntas y entonces acá tenemos, y yo hice otro filtro acá para salud mental. Entonces, utilizando varios términos de salud mental, podemos colocar una estrategia o utilizar una estrategia de búsqueda con estos términos. Miren acá. Entonces, hacemos una estrategia de búsqueda con estos términos, utilizando todos los recursos. Aquí utilizamos el T, que es para usar título, MH, Mental Health. Entonces, TW me da entonces otras cosas, pero puedo ser más específico en algunos términos. Entonces el descriptor de asunto y el título del documento me da todo esto. Entonces trabajé en este asunto y ahora voy a hacer la navegación directamente. Aquí vean cómo vamos a hacer la navegación. Estamos en el browser, ustedes pueden verlo. Y aquí está la respuesta. La vemos bien. ¿Sí? ¿Están viendo? sim. Sí. Bien, esta es la navegación entonces. Bien, gracias. Entonces aquí, esta estrategia de busca
la puse en la caja de búsqueda donde tenemos MH, que es salud mental, COVID-19, o MH, SARS-CoV-2, etcétera. Entonces, ustedes pueden observar que aquí tenemos el filtro, es la base LILAC, y acá tengo otras bases porque hay algunos documentos que hacen parte de LILAC, pero también hacen parte de otras bases de datos. Entonces esas bases de datos adicionales aparecen aquí también. Aquí nos da la posibilidad de abrir a más filtros. Estos son los filtros habilitados. Puedo poner filtro de país de afiliación, filtro de país, región como asunto, y puedo aplicar, por ejemplo, ese país, región como asunto, y entonces puedo ver cómo me dan el país o región y los documentos que hablan sobre un país o una región como tema, y hace parte entonces de mi filtro. Los otros patrones son de tipo de estudio. Aquí este filtro, infecciones por coronavirus, etcétera. Y aquí tenemos el detalle de la búsqueda, donde tenemos toda la estrategia de búsqueda y vemos aquí al final está LILAC, porque en el universo de BBS incluye también entonces la base de datos de LILAC. Podemos trabajar con detalle, mirar los documentos que están en el resumen. Y aquí tenemos, podemos hacer varias cosas, enviar los resultados por email, podemos exportar eh, el documento para el Reference Manager, y entonces yo puedo hacer esa exportación para los gestores. Yo puedo también hacer impresión de lo que aparece aquí, no del texto completo, y también puedo estar conectada con BBS, con RSS, y entonces puedo decir que esta investigación es para mi BBS. Entonces, con los filtros, por ejemplo, yo también puedo acceder al texto completo del documento haciendo clic en el título del documento. Tengo acá el menú del texto completo que me lo va a enviar al sitio donde me pone la disponibilidad del texto completo. O sea, puede ser un enlace de la editorial, puede ser un enlace de cualquier tipo de portal que me haga disponible el texto completo. También puedo decir que agregue yo este documento a mi BBS, como dice aquí, añadir a mi BBS. Entonces aquí estoy incluyendo, también hay más información sobre el tema y tenemos todos estos recursos y también otros similares. Por ejemplo, aquí tenemos los similares que podemos observar aquí de acuerdo con ese documento. eh, y entonces yo hice la selección. Entonces, regresando al resultado principal, tengo acá, como les dije, toda esta parte de detalle de la búsqueda donde yo puedo consultar bien. También puedo hacer un filtro, por ejemplo, en este puedo buscar aquí más revisiones sistemáticas. ¿Qué tipos de estudios? Tenemos más de 30 filtros de tipos de estudios, y en este resultado yo puedo entonces recuperar aquí 22 revisiones sistemáticas que vienen por medio del filtro por estrategia de búsqueda, expresión de búsqueda que hace la recuperación sistemática. Entonces aquí tenemos todas esas posibilidades sobre el tema y podemos hacer clic en una de estas links o enlaces, y entonces podemos tener nuestras opciones para incluirlo en mi BBS. Y aquí ya vemos, voy aquí a mi BBS y veo que tengo el artículo. Bien, entonces aquí creo que este ha sido entonces mi demostración, y ahora para finalizar regreso aquí a mi presentación. Bien, aquí está la navegación y entonces
esta es la información que yo les di a ustedes sobre la revisión sistemática. Y me parece que de una forma bastante breve y rápida hemos podido obtener la información. Si ustedes quieren obtener información sobre búsquedas por LILACs, el LILACs está en Research for Life y ustedes pueden tener acceso directo por BBS a LILACs o si no ir también por Research for Life. Y aquí tenemos más información sobre las búsquedas en LILACs y BX. Acá tenemos el cursor virtual en el campus para acceder a todos estos lugares. Aquí tenemos la guía de búsqueda, guía rápida, tutorial de búsqueda, servicio de pregunta al bibliotecólogo, etcétera. Estos son todos los links o enlaces. Muy bien, listo. Muchas gracias, muchas gracias. Leslie, ahora tus comentarios finales. Tengo dos mensajes para los participantes. Ellos han estado preguntando por las presentaciones y las grabaciones. Entonces, antes de cerrar la sesión, voy a darles información adicional al respecto. Lenny, entonces, puedes concluir ahora nuestro evento. Muy bien, estoy tratando de resumir aquí dos presentaciones que hablaron de dos bases de datos diferentes. BBS y LILACs es uno de muchos que están en BBS, o LILACs es uno de los muchos que están en BBS. Tengo que apagar la traducción aquí porque estaba oyéndome a mí mismo en la interpretación. Entonces, lo que aprendí aquí es que solía hacer todo como lo hacía Rosemary en BBS y en LILACs. Bien, y entonces luego casi nos dijo, no, olvídense de esto, después de todos los años de ser bibliotecario, dicen, no, ya no es así. Vayan entonces a hacer una búsqueda avanzada ahora. Y Rosemary llegó a ese punto de miren sus búsquedas, miren los términos que están utilizando, hagan búsquedas adicionales con esos términos, usen sus filtros y entonces así pueden tener búsquedas mucho más precisas. Y obviamente PubMed tiene 30 millones de citaciones y 5,000 revistas revisadas por colegas, pero BBS y LILACs complementa lo que hay en PubMed. Tenemos más de 500 millones de textos completos en los últimos 10 años, de los últimos 10 años en BBS y ustedes tienen acceso a estos recursos que no se encuentran en PubMed, pero ustedes tienen que hacer sus búsquedas mucho más precisas a través de LILACs y BBS en comparación con lo que podemos hacer con PubMed y este PubMed nuevo que hace la búsqueda por nosotros y es mucho más automatizado. Muchísimas gracias a las dos presentadoras por haber compartido su conocimiento y experiencia con nosotros. Habría sido muy bueno tener más tiempo para preguntas, pero Eliane dice que esto estará disponible en las grabaciones si ustedes desean escucharlo de nuevo. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lenny. Gracias, Katy. Obrigada, Rosemary. Muchas gracias. Bien, por favor, prendan sus cámaras. Hay algo de información ahora para nuestros participantes. Tuvimos más de 200 participantes para este webinar. Les agradecemos mucho su presencia. Tenemos participantes de muchos países de la región, lo cual nos satisface mucho y estamos muy contentos de que haya sido así. Esperamos tener otros eventos similares que estén abiertos para nuestros colegas de la región. Veo a Bolivia, Brasil, Argentina, México, muchos países. Muchas gracias a todos. Honduras también. Es muy bueno ver a tantas personas tan interesadas en estos dos recursos. Y sí tenemos una lista de distribución a través de la cual vamos a diseminar webinars futuros.
y podemos compartir también consejos, nuevas bases de datos y maneras de hacer búsquedas, etcétera. Y con su permiso querríamos agregar su nombre a esta lista y este será el canal a través del cual compartiremos con ustedes las grabaciones, las bases de datos que han sido colocadas aquí, así como también las presentaciones de PowerPoint. Acabo de confirmar con las dos panelistas, Katy y Rosemary, que nos han dado su autorización para que compartamos sus PowerPoint con ustedes. Entonces, ustedes podrán tener esto si están en nuestra lista. Queremos formar una comunidad muy fuerte en las personas que quieren aprender y compartir su conocimiento e invitar a otros a que participen también. Y con esto entonces agradezco muchísimo su tiempo y su dedicación para haber estado aquí, a Stephanie Bates, Isabela, Claudio, Chenise, por habernos dado su apoyo, y a nuestras estimadas intérpretes que estuvieron con nosotros hoy haciendo interpretación de inglés, español y portugués, y a Lenny, Kathy y Rosemary por haber estado con nosotros y por habernos invitado a aprender más y a digerir este conocimiento de las bases de datos y a invitarnos a utilizar estas plataformas para mejorar nuestras destrezas. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo webinar con otros temas. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Thank you, everyone. Have a good day. I just like seeing Gracias, Katy. Gracias, Lenny. Gracias, Julián y todos. I just like seeing the chat in the 3 languages going back and forth. That was great. Pretty cool, yeah. Yes, it is. It is. I've been using Google Translate and see the question too. Multilingualism right here. Thank you, everyone. That's- Daphne, we can That went very well. Yes.